Hola gente, ¿se me escucha? ¿Cómo me reciben? Buen día. Buen día, profesor, ¿lo escucha bien? Excelente, bueno, muy bien. Bien. A ver que unos mensajitos. Bueno, a ver. Fenómeno, buen día. Bueno. Fíjense lo del enlace de asistencia, como les dije la vez pasada, si quieren dar el presente ustedes también, los presenciales en el campus, adelante. ¿Sí? Bien, bien, gracias por preguntar. Sí, la primera clase estuvo medio accidentada, pues un problema con el transporte, pero por suerte la pudimos sacar a flote. Bueno, bien. El tema de hoy técnicamente es el último tema de la materia, ¿sí? Em, Me ha llegado el comentario, todavía tengo que charlarlo bien con Jessica, a instancias de una sugerencia que nos hizo mi colega, el otro profesor de las teóricas, el profesor Rubén Guisi, acerca de que vamos a llegar con espacios vectoriales a ver justo hasta antes de subespacios, que es lo que va a entrar para el segundo parcial. ¿Sí? Es decir, el tema de subespacios, que nada, es un tema solo, entraría para el final. Yo de todas maneras, si llegué a darlo en la comisión anterior, habiendo llegado tardísimo, yo lo voy a dar de todas maneras, pero en teoría no van a estar obligados a resolver ejercicios de subespacios vectoriales para el segundo parcial. De todas maneras, puede llegar a tomarse en los finales de diciembre y de febrero. Así que yo lo voy a dar porque se llega con el tiempo. Pero la idea es hoy concluir con espacios vectoriales. Esto es un anticipo, salud, de lo que pueden llegar a ver en la próxima materia, en álgebra 2. Es un anticipo. Tiene algunas cosas vinculadas a lo que estuvimos viendo recientemente de matrices, en el contexto de sistemas lineales, pero como que, bueno, tiene otras vertientes y este tema se va para otros lados. Así que lo que vamos a ver es un anticipo de lo que va a entrar, o sea, de lo que va a consistir la materia álgebra 2. Así que bueno, hoy terminamos con los temas teóricos. La clase del jueves próximo va a consistir en resolver más bien problemas prácticos. Si quieren aprovechar y hacer alguna consulta, adelante, aprovechen esa clase. Y estaría bueno de que ya vayan resolviendo modelos de parcial, que creo que en el campus ya hay algunos. ¿Sí? Así que bueno, vamos a comenzar a ver antes con lo de hoy. ¿Sí? No encuentra dónde dar el presente. Asumen que tenemos que saber sobre espacios vectoriales o lo vuelven a dar. Probablemente lo van a volver a dar. O sea, lo que suele ocurrir es que por las dudas lo vuelvo a dar por si alguien no lo vio por algún motivo. ¿Sí? Así que seguramente lo van a volver a dar. En todo caso, les facilitamos la tarea en que si lo tienen que volver a dar, lo den rapidito porque ya tienen una idea de qué se trata. Y tenía clase a las 9, perfecto. No puede asistir presencialmente a la clase de las 11, ¿hay algún inconveniente? Para nada, no, no. Es más, por las dudas, yo les sugiero a todo el mundo métanse en la asistencia y si les permite poner asistencia, pongan presente y listo. ¿Sí? No vamos a andar a esta altura del campeonato poniéndonos tan exquisitos. Así que no cuenta como falta. Además, a las 9 tuve inconveniente yo para llegar a horario
así que tampoco te preocupes. Bueno, el tema de espacios vectoriales arranca con una pregunta. ¿Qué es una estructura algebraica? Esto da a entender que los espacios vectoriales son estructuras algebraicas. Entonces, en matemática, una estructura algebraica es simplemente un conjunto de objetos como números, vectores, matrices, yo te agregaría funciones, polinomios, etcétera, junto a una o más operaciones como la suma o la multiplicación. Atención de lo que dice acá, como la suma o la multiplicación. No siempre van a ser estas, aunque lo van a hacer el 90% de las veces. Pero no tienen por qué ser suma y multiplicación. Esta estructura obedece un conjunto de reglas o axiomas. Los axiomas que están establecidos para esos conjuntos de objetos con esas operaciones adicionales. Lo podemos pensar como las reglas del juego para un conjunto de elementos. Es decir, el conjunto de objetos puede ser la cancha, los dos arcos y la pelota. La cancha, los dos arcos y la pelota. Ahora vos decís, claro, bueno, la empiezo a patear. Pará. No te dije que se podía patear. Faltan las reglas. Esas reglas son las operaciones. ¿Se ve? Pues yo digo, no, se juega con la mano. ¿Sí? Entonces esas reglas son el conjunto de operaciones adicionales que vos tenés para ese juego. Podemos clasificar las estructuras según las reglas que cumplen. Por ejemplo, un grupo es una estructura básica. Un ejemplo de grupo son los números enteros. Y con la operación suma, los enteros con la suma forman un grupo. Puedo sumar y restar. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, que si sumo dos elementos del grupo, el resultado queda en el grupo. Lo mismo si resto dos elementos del grupo, el resultado queda ahí dentro. El anillo es un poquito más. Con el anillo podés trabajar el conjunto de los números enteros y a la suma agregarle también la multiplicación. ¿Sí? Entonces vos añadís otra operación más. Puedo sumar, restar y multiplicar elementos en el anillo. Lo que no puedo hacer es dividir. ¿Sí? El conjunto de los números enteros es un anillo para la multiplicación porque podés sumar, restar y multiplicar elementos enteros y los resultados van a seguir siendo enteros. El problema es que no podés invertir el proceso de la multiplicación. O mejor dicho, no hay un opuesto para la multiplicación, que sería la división. La división entre enteros no siempre queda entera. ¿Sí? Entonces, el anillo es un poquito más que el grupo, agrega una operación más, pero esa operación no se puede invertir. En un cuerpo, ahí sí, operás con todo y cualquier operación es inversible. Los números reales, los complejos, los racionales son cuerpos. ¿Sí? ¿Para qué? Para la suma y la multiplicación. Con el adicional de que podés no solo sumar, restar y multiplicar, sino también dividir, porque los opuestos para la multiplicación también están en esos conjuntos. Los opuestos de cualquier número real, complejo o racional están en el cuerpo de los reales, complejos y racionales respectivamente. ¿Se entiende hasta acá alguna duda? Convengamos una cosa.
Acá estamos haciendo un hiper recontra ultra super resumen de lo que son grupos, anillos y cuerpos. Tengan en cuenta que en la materia álgebra 2 que se dicta en la UBA para exactas, hay, o sea, solamente esa materia es de este contenido. O sea, esto que ven en esta diapositiva cubre toda esa materia y es una de las materias cuco de allá de exactas. Así que imagínense, ¿sí?, todo el contenido, todo lo que se puede desarrollar, estos tres conceptitos que encontramos resumidos en esta diapositiva. Convengamos que para lo que vamos a ver acá nos alcanza y sobra lo que dice allí, ¿sí? Así que bien, continuemos. Por ahora me cierra porque vimos grupos en matemática discreta. Excelente, bien. Por ahí quizás cursaron acá, bueno, acá ahí está el comentario de Adrián, pero los aquí presentes cursaron matemática discreta. Están cursando y verán algo de esto. Quizás dependerá de los profes. Bueno, tampoco la vi en el plan de estudio. Bueno, es una sola comisión, pero que hay un solo turno, hay un solo horario. Bueno, será por la bibliografía o no sé. Suena lógico que se dé en matemática discreta. Me suena lógico que algo de esto se vea en matemática discreta. Bien. ¿Dónde encaja un espacio vectorial en todo esto? ¿Sí? A ver, definimos lo anterior para meternos con espacios vectoriales, ¿sí? Pero lo anterior no es lo central, simplemente es para comprender cómo se define correctamente un espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial? Es una estructura más rica y un poco diferente. Combina dos estructuras. Un conjunto de vectores que forma un grupo con la suma de vectores. Aquí vamos a ver que la suma que se defina, que no tiene por qué ser la suma que conocemos nosotros, atención, por algo me estoy atajando, forma grupo, o sea, el conjunto de vectores con esa suma así definida porque los vectores que vos sumes de esa manera van a estar incluidos en el grupo B. Y un conjunto de escalares que van a vivir en un determinado cuerpo, como puede ser los números reales o los números complejos, que todo eso te va a conformar un espacio vectorial. Ambas estructuras se comunican a través de una nueva operación llamada multiplicación por escalar. Que a ver, si vos pensás en la multiplicación por escalar que vimos para vectores, para matrices, está bien como ejemplo. Pero aclaro que esta suma y multiplicación por un escalar pueden ser ligeramente diferentes a las usuales que venimos utilizando según cómo estén definidas en cada ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Qué es un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones. Una suma y un producto por un escalar. Ahora, acá hay varias cosas que se llaman igual a elementos y a operaciones que nosotros ya conocemos que no tienen por qué seguir siendo así. La inmensa mayoría de las veces van a ser así como los conocemos nosotros, pero puede haber excepciones a la regla. Por ejemplo, un espacio vectorial puede estar conformado por matrices.
o por funciones, o por polinomios, o por sucesiones de números. No tienen por qué ser vectores sí o sí, vectores así como los concebimos nosotros. ¿Sí? Y lo de las operaciones suma y producto por un escalar, ya te dije y ya vas a ver por qué no tienen que ser necesariamente como los definimos o como los concebimos. La estructura de un espacio vectorial es eso que tenés allí. V, el grupo B, con la suma y con el producto por un escalar de escalares que viven en un cuerpo K. Insisto, esa suma no tiene por qué ser la que conocemos. V es el conjunto de vectores, más es la operación suma. K es un conjunto de escalares que conforman un cuerpo. ¿Por qué necesito que sean un cuerpo? Bueno, porque el inverso para la multiplicación tiene que estar. O sea, K no puede ser un anillo. Al anillo le faltarían elementos, menos un grupo. Al grupo ya directamente le falta una operación y el concepto de grupo ya lo tengo en B. Necesito algo que complemente, ¿sí?, para realizar la operación producto por un escalar. ¿Sí? Vale decir que cuando sumo elementos de B. Cuando multiplico un elemento de B por un elemento de K. No multiplico dos elementos de B. ¿Sí? O sea, como que esta operación que aparece a lo último te define qué operaciones haces entre algún elemento de K y B, que es el grupo principal. ¿Sí? Estas operaciones se encuentran sujetas a 10 axiomas. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores V y W en B y todos los escalares alfa y beta reales. Los axiomas son 10 leyes, reglas, que valen porque esas axiomas, esas leyes, definen el concepto de espacio vectorial. Si no se cumplen esas leyes, estamos trabajando con un conjunto, un grupo, que no será un espacio vectorial, será otra cosa. Estos axiomas son los siguientes. U más B es la suma de vectores en B. Y alfa por B el producto de un número real por un vector B. Atención, porque acá todo te invita como a pensar en la suma y productos usuales. Vamos a ver algún ejemplo donde esa regla se rompe. Si U y B pertenecen a B, entonces la suma de elementos de B tiene que pertenecer a B. Eso porque B es un grupo. Para los elementos del grupo tiene que valer la propiedad conmutativa. La suma de vectores debe ser conmutativa. Tiene que valer también la propiedad asociativa. Tiene que valer la existencia del elemento neutro. Tiene que existir un cero en el grupo B. Y tiene que existir un opuesto. Para cada elemento en B tiene que existir un opuesto menos B para la suma. Si vos a B le sumás su opuesto, te tiene que dar el elemento neutro, te tiene que dar el cero del espacio B. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entienden las primeras 5 porque son 10? ¿Alguna duda, consulta? O sea, perdón, eh, Sí. en matemática discreta vimos que a esto se le llama un grupo específico, o sea, no me acuerdo cuál, pero que esas cuatro reglas sí o sí se cumplían y el nombre del grupo se llamaba de una determinada forma. ¿Puede Sí, ser? ¿no será grupo conmutativo? El grupo No abeliano me sé. parece que era. O Eso, abeliano, abeliano. bien. Ahí Sí, va.
Sí, perfecto, genial, muy bien. Sí, es exactamente eso. Es exactamente eso. Así que, como ustedes lo entendieron en matemática discreta, es así. Por ahora viene definiéndose como eso. ¿Sí? Hasta acá es un grupo, en particular es un grupo abeliano. ¿Mm? Ahora, acuérdense de la diapositiva anterior que nos mencionaba que un espacio vectorial combina cosas de un grupo y de un cuerpo. Entonces, los siguientes 6 axiomas tienen que ver con la segunda operación, con la operación que yo realizo con el cuerpo K. Alfa por B tiene que pertenecer también a B. Fíjate que todo se remite al espacio vectorial B. Todo se referencia al grupo porque medio como que la estrella allí es B. Todo lo demás es información adicional. B es un grupo, por un lado, por la operación suma. Un grupo abeliano encima. Y además incluye la operación producto por un escalar con escalares que toma del cuerpo K. ¿Sí? Entonces acá vienen las propiedades que se deben cumplir, las leyes que se deben respetar para que el producto vectorial, para que el espacio vectorial, perdón, esté bien definido. Se debe cumplir una propiedad distributiva con respecto a la suma en B. Se debe cumplir una propiedad distributiva con respecto a la suma en el cuerpo K. Perdón. Y se debe cumplir una propiedad asociativa con respecto al producto combinado de elementos del cuerpo K y el producto por un escalar con B. Y tiene que existir un elemento unidad, una especie de elemento neutro para el producto por un escalar, que es multiplicar por el escalar 1. ¿Sí? Así que ahí concluyen los 10 axiomas, ¿sí? Que o sea, los 5 que faltaban para completar los 10 axiomas que deben cumplirse cuando queremos probar que B es un espacio vectorial con esas dos operaciones. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Ah, claro, claro, porque en informática ven matemática discreta. O sea, acá, claro, hay gente que... Claro, ok, perfecto. Bien, bueno, entonces todo lo que conozcan o lo que vayan a conocer de espacios vectoriales comienza acá para ustedes. ¿Sí? Bien. Ejemplos de espacios vectoriales reales. Bueno, este es el ejemplo clásico, que es el espacio vectorial de vectores de dimensión n, o las NUPLAS, también conocidas. Bueno, Rn, nosotros estamos familiarizados con R2, R3, ¿sí? El espacio de 2 dimensiones, 3 dimensiones puede ser de 4, 5, 20, ¿sí? 1.000.000. Bueno, tenga la cantidad de coordenadas que tenga, va a ser un espacio vectorial. Cumple los 10 axiomas para la suma y el producto por escalares usuales. Fíjate que ahí agregó la palabrita usuales. ¿Por qué? Porque existen sumas y productos por escalares inusuales, como vamos a ver y van a ver en las prácticas. El conjunto de matrices de M por N con coeficientes reales también es un espacio vectorial con la suma y productos por escalares usuales, que son los que hemos visto en las clases recientes. El conjunto de polinomios de
variable real con coeficientes reales con la suma y el producto por escalares usuales. Y también el conjunto de polinomios hasta cierto grado con coeficientes reales con la suma y el producto por escalares usuales. Es decir, en todos te aclara lo mismo. Las operaciones, si son las operaciones de las más conocidas, de las que trabajamos a menudo, bueno, te pueden definir espacios vectoriales como esos, que son con los que más vamos a trabajar. Yo me animaría a agregar el conjunto de funciones reales, ¿sí? El conjunto de funciones reales también conforma un espacio vectorial, con la suma y el producto por escalares usuales, ¿sí? Entonces, uno puede tener el espacio de funciones continuas. Por ejemplo, el espacio de funciones continuas en cero, ¿sí? Bueno, la suma tiene que ser continua en cero, el producto de funciones continuas en cero ha de ser continuo en cero, así que también me puedo definir un espacio vectorial así. Fíjate, lo llamo espacio vectorial. Vos decís, che, pero tus elementos son funciones, no son vectores. Es un nombre. El espacio vectorial es algo definido así. Se lo llama vectorial porque, bueno, se asocia directamente, se define primeramente para vectores, pero luego esos espacios vectoriales pueden incluir adentro cualquier otra cosa. Por ejemplo, estas que les acabo de mencionar, ¿sí? Es un nombre, algo que verifica estos 10 axiomas. Se llama así no necesariamente por los elementos que incluye, sino por verificar los axiomas, ¿sí? A partir de los axiomas de espacios vectoriales pueden demostrarse estas propiedades que resultan naturales. Por ejemplo, una propiedad 1 que el escalar 0 por cualquier elemento del espacio vectorial te devuelve el 0 del espacio vectorial. Otra propiedad es que un escalar cualquiera que multiplica al 0 del espacio vectorial te da el 0 del espacio vectorial. Si vos tenés menos un escalar por cualquier elemento del espacio vectorial, bueno, medio como que podés sacar el signo para afuera y multiplicar el escalar por U, ¿sí? Por U, un vector. Sí, no sé si alguien quería decir algo. ¿Estamos bien? Me piden retroceder a las opciones, ahora lo hago, la clase queda grabada en una lista de reproducción. Sí, se supone que sí, creo yo. No me encargo de administrar eso, pero dan fe de que suele ser así. No sé quién lo pedía, pero acá están los últimos 5 axiomas. Si le quieren hacer captura de pantalla, adelante, sí, aprovechen. Bien. Seguimos. Bueno, propiedades naturales. Hay una cuarta propiedad que te dice que si alfa por u te da el vector 0, esto es parecido al producto usual de numeritos. Si alfa por u te da el 0 vector, entonces o alfa es el número 0 o u ya es el 0 vector. Demostrar. Bueno, acá ya te lo demuestra. Si alfa es 0, ya está, no hay nada que probar. Ahora, si alfa es distinto de 0, ahí está lo interesante de que trabajemos en un cuerpo. ¿Por qué? Porque si alfa es distinto de 0, debe existir dentro del mismo cuerpo K el inverso multiplicativo de alfa, que es 1 sobre alfa.
Con lo cual, si vos tenés que alfa por u es el cero vector, 1 sobre alfa por u va a ser 1 sobre alfa por el cero vector. Bueno, cualquier número cualquier número por el cero vector te da el cero vector. Y 1 sobre alfa por alfa te tiene que dar el 1 del cuerpo K, que era el elemento neutro. Entonces, terminás probando que el que era el cero vector necesariamente era U. ¿Sí? O sea que esa es la demostración que se sugiere acá. Sí, ahí concluye, cuando uno concluye una demostración, pone siglas como esa. ¿Sí? Lo que queda demostrado. ¿Sí? Eso por ahí si lo ven en un libro, ¿sí? Existe en cierta bibliografía matemática la sigla así, que se usa mucho en inglés, en libros en inglés de matemática. ¿Sí? Quid est demonstratum es una sigla de una frase latina o algo así, no la recuerdo precisamente, más o menos así. Mi latín es muy pobrísimo, pero indica esto ya se acaba de demostrar, ¿sí? O lo que queda demostrado. Cuando vos cerrás una demostración, la cerrás así y a veces se suele incluir un cuadradito sombreado así. Eso por ahí en algunos libros de texto matemático lo ven. ¿Por qué cierra las demostraciones así? Es un uso y costumbre. ¿Sí? La demostración llegó hasta acá. Ya te lo demostré. ¿Sí? Eso quiere decir. Así que bueno, esto es un comentario, ¿sí? Me causó gracia cuando apenas lo vi el LQQD, así que quiere decir eso, lo que queda demostrado. Bueno, bien. Bueno, acá está la cuestión, por eso yo me atajé tanto antes. ¿Sí? Este es un ejemplo. Te dice, determinar si R2 con una suma con el cuerpo R y con un cierto producto, que ahora te paso a definir, constituye un espacio vectorial. Claro, ¿por qué con una suma, con cierto producto? Porque acá vos lo que tenés es una suma inusual y un producto por escalar inusual. Mírenlos bien. Mírenlos bien. No es que esté mal definido, están definidos así. No, para mí la suma es esto. ¿Sí? Le suma 3 en la primera coordenada. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sí? Y el producto por un escalar es en la primera coordenada le resta 1 y en la segunda suma un alfa extra. O sea, no es que esté mal definido ni que haya un error de tipeo. A veces tenés que trabajar con una operación arbitraria y te pueden aparecer cosas como esta. Entonces a vos te puede interesar saber si esto que está acá, ¿sí? Así definido, perdón, esto que está acá así definido, constituye un espacio vectorial. ¿Lo puedo tratar como un espacio vectorial o es otra cosa? Bueno, eso tengo que probarlo. Entonces, para probarlo, yo voy a necesitar trabajar con esos 10 axiomas que vimos antes. La suma es esta y el producto es este. ¿Sí? No son los usuales. Acá sí es necesario verificar que se cumplan los 10 axiomas. Cuando tenés la suma y producto usuales, los que nosotros ya conocemos, no hace falta probar los 10 axiomas. Te alcanza a comprobar 3. Pero al tratarse de una suma tan extraña y un producto tan inusual, tengo que verificar los 10 axiomas. Eso sí,
ante el primero que falla, ya está. Se aborta el análisis. Si falla uno, listo, no es un espacio vectorial. Si es lo que tengo que probar. Determinar si es un espacio vectorial, listo. Si falla el primero, ya está. ¿Para qué voy a probar los otros 9? No es un espacio vectorial, si solo debo contestar eso. Primero, U más B pertenece a B. Hay que probar eso. Entonces, por definición, la suma de dos vectores en R2 da como resultado un vector de R2. Y bueno, sí, se verifica, ¿no? Porque si vos sumás dos elementos de R2 como pueden ser X e Y, este elemento suma, ¿está en R2 o no? Tiene dos coordenadas. Ya está. La primera se cumple. Bueno, se tienen que cumplir las 9 siguientes. Propiedad conmutativa. ¿Sí? Como se supone que R2 debiera ser un grupo abeliano, como mencionamos recién, entonces U más B debiera ser igual a B más U. Y se verifica, ojo acá, fíjate que esto ya tiene dos coordenadas. No, el resultado de la suma tiene dos coordenadas, sigue estando en R2. ¿Sí? Sigue estando en R2. Propiedad conmutativa. Bueno, o sea, cuando vos querés ver si x1, x2 más y1 y 2 es igual a la suma dada vuelta. Y bueno, sí, porque en realidad hay que alternar el orden de estos dos y estos dos. El más 3 sigue ahí como si nada. O sea que la segunda se sigue cumpliendo. ¿Sí? Como que el más 3 por ahora está de adorno. En algún momento ese más 3 va a molestar. Pero por ahora está de adorno. Entonces, la suma en R es conmutativa y me agarro de eso para probar que esta suma rara es conmutativa. Pues está bien, es una suma rara de vectores, pero esa suma rara está definida coordenada a coordenada con operaciones usuales. ¿Se ve? O sea, lo que tengo acá es suma común. Y lo que tengo acá es suma, resta y producto común. ¿Sí? Si bien son una suma y un producto definidos de manera extraña, pero luego coordenada a coordenada involucran operaciones que son las usuales con las que venimos trabajando. ¿Sí? Así que ahí, o sea, cuando te encontrás con esas operaciones, valen todas las propiedades que nosotros conocemos para ellas. Propiedad asociativa. ¿Sí? Dados tres elementos V y W en R2, puedo asociar la suma de una u otra forma, va a dar lo mismo. Y bueno, y acá se hacen un par de cuentitas. Yo quiero llegar a que esto es cierto. ¿Sí? Bueno, si establezco como si fuera cierto, tendría que llegar a un absurdo o no. ¿Sí? Si llego a un absurdo, digo, bueno, no vale la propiedad asociativa, listo. No es un espacio vectorial, pero bueno, hay que ver si se llega a un absurdo. Si yo sumo x más y, entonces se agrega este 3, y si luego le sumo z, se vuelve a agregar otro 3 por la segunda suma con z, ¿se entiende? Cada vez que sumo, se agrega un más 3 en la primera coordenada, ¿se ve? En la segunda coordenada la suma es como si fuera la usual. Pero en la primera, a medida que le sumás más cosas, se va agregando más 3, más 3, más 3. ¿Sí? Un tercer vector. ¿Sí? De R2. Entonces, cuando sumás 3 vectores, te aparece un más 6. Si sumara 4 vectores, me tendría que aparecer un más, en este caso, 3 más 3 más 3 más 3, te quedaría un más 12. ¿Sí?
Entonces, acá en cada suma, acá tengo dos sumas, por eso me quedó un más 6. Claro, acá tengo dos sumas y acá también, con lo cual la cosa no va a cambiar demasiado. Porque se agrega el más 3 de la suma de estos dos, se agrega el segundo más 3, dale, de haber sumado las X y me termina quedando lo mismo. ¿Sí? En total se agregan los 3 por la cantidad de veces que estoy sumando y sumé 2. Así que se cumple. Perdón, profe. Sí, El más 3, ¿de dónde sale? ¿O siempre se pone el más 3 cuando se inicia una sale de operación? la definición de esta suma. Se definió así porque sí. Pero en todos los casos, al hacer una suma se pone un 3. No, es una suma planteada para este ejercicio. Ah, ok. ¿De dónde sale el más 3? Un hechicero lo hizo. Y sí, es una buena respuesta. No me la esperaba de otra persona. Un hechicero lo hizo. Sí, acá está. Perfecto. Me encantó esa respuesta. ¿Por qué la sumas así? Y bueno, un hechicero lo hizo. Lo da el ejercicio así. Esta es la suma. Este es el más para esta estructura algebraica. Vos acá, estos 4 elementos que tenés entre paréntesis conforman una estructura algebraica. Hay que ver si esa estructura algebraica tiene características de espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, bueno, la suma se define así y el producto se define así. ¿Por qué? Porque pintó así. ¿Sí? Bueno, entonces te las tenés que arreglar ahora para chequear si esa estructura algebraica con esas operaciones es espacio vectorial o no. ¿Sí? Bien. Y alguna tiene que fallar. Hasta ahora las 3 primeras las metió todas. Profe, yo no entiendo por qué se duplica el 3. Eso es lo que no entiendo. Porque vos cada vez que sumás así como está acá, cada vez que sumás así, se agrega un 3 en la primera coordenada. Si vos sumás un tercer vector, ¿sí? La propiedad asociativa vale. Entonces sumo estos primeros 3, estos primeros 2. Si le sumo un tercero, se agrega otro más 3 por haberle sumado ese tercero. Ahora, esa suma, cuando yo me refiero a esa suma, me refiero a la suma planteada por la estructura algebraica que tengo acá. Es esta suma rara. Sí. No es la suma usual que habitualmente usamos nosotros. ¿Se ve? Lo mismo que cuando nos toque analizar el producto. Cuando nos toque analizar el producto, vamos a tener que analizar este producto. No el producto por un escalar al que estamos acostumbrados. ¿Se ve? Entonces, vamos a tener que seguir analizando todas las propiedades hasta que falle alguna. Existencia de elemento neutro. Atención con este, porque acá pasan cosas raras. Tiene que existir un elemento nulo tal que B más ese elemento nulo me tiene que devolver B. Y algo que les llamó la atención a ustedes es que cada vez que sumo se agrega un 3 en la primera coordenada. Entonces, ¿qué pasa? El elemento nulo, digamos, existe un vector B tal que sumado a cualquier otro se obtenga el mismo vector. Sí, ese elemento nulo tiene características muy particulares. El vector nulo es el -3, 0. ¿Y por qué? Vos decís, pero el elemento nulo tendría que estar compuesto todos por 0. Sí, si trabajamos con una suma ordinaria. Esta es una suma inusual extraordinaria. Entonces va a tener un elemento neutro extraordinario. ¿Por qué ese es el elemento neutro? Y porque si vos sumás,
x1 más x1, x2 más el menos 3, 0, te queda esto. La segunda coordenada, o sea, para la segunda coordenada trabaja como la suma usual. Pero en la primera siempre se agrega este 3. Así que para compensar el efecto de ese 3, tenés que trabajar con un elemento neutro que tenga un menos 3, para que se cancele con el 3 que le sumás. O ¿Se ve? sea, sería el opuesto del número, en este caso es el 3, más el 0, que sería el elemento neutro. Es el elemento neutro. Ok. ¿Qué le tengo que sumar para que me devuelva el mismo número? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento tal que operar con esa suma, con ese elemento, no genere un resultado diferente? Bueno, hay que sumarle el menos 3, 0. ¿Sí? Y te queda el mismo vector x1, x2. Por eso, a una forma de suma o a una suma extraña le corresponde un elemento neutro extraño. ¿Eh? Una pregunta, y cuando es producto, que también te tiene que devolver el mismo número, o sea, Sí. que en realidad se pone 1, pero con este valor que no tiene letra, por ejemplo, ¿qué tendría que ser? Ahora ya lo vamos a ver, vamos recién por el 4. Perdón. El producto arranca de los axiomas 6 al 10. Por ahora estamos con las cuestiones de la suma. Los primeros 5 axiomas se cumplen para cualquier grupo abeliano. ¿Sí? Aparentemente, hasta acá, con esta suma, B se comportaría como un grupo abeliano. Pero resta ver la quinta, ¿sí? El quinto axioma. Así que vamos con ese. Existencia de elemento opuesto. Si cumple con esto, ya ve, con esa suma inusual sería un grupo abeliano. Entonces, para cada elemento B de B tiene que existir un opuesto menos B, tal que B más menos B te dé el 0. Pero todo se remite al 0 según esta operación. El 0 de acá, acordate que era el menos 3, 0. ¿Sí? Entonces yo voy a sumar x1, x2 más el opuesto a x1, x2. Ocurre aquí que x1 menos x1 más 3, x2 menos x2, te devuelve el menos 3, 0. Y ojo, porque 3, 0, del lado izquierdo te queda el 3, 0 y del lado derecho te queda el elemento neutro, el menos 3, 0. No se verifica. No se está verificando. ¿Sí? Entonces, no se cumple. ¿Sí? Acá no se está cumpliendo. No es ni siquiera un grupo abeliano, porque no verifica la quinta condición. Y ya con eso, todo lo que estaba relacionado a el producto, que también estaba definido de forma extraña, ni nos molestaremos en probarlo porque ya con esto se arruina la posibilidad de que sea un espacio vectorial esa estructura algebraica definida con esta suma. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Alguna duda? Tendría que dar lo mismo y no da lo mismo. De dar el presente en el campus en varias clases teóricas, ¿qué pasa? No sé. No sé. Consultar con la coordinación. ¿Sí? Consulten con la coordinación, con Jessica Robles. Bien. Sumas reemplazadas, volvés a repetir la definición, obviamente, porque los signos más se refieren a esa suma definida así desde el principio.
Luego uso la suma usual en cada coordenada cuando tengo que sumar numeritos. Pero la suma de vectores siempre remite a la primera que hemos definido al inicio. La existencia del opuesto, claro. Un opuesto para una operación es, suponete que yo tengo la operación circulito. La operación circulito puede ser suma, producto, división, resta, composición de funciones. Tiene que haber un elemento neutro, es aquel tal que vos operás con él y te vuelve a dar B. Es el 1 para el producto, es la matriz identidad para el producto de matrices, es el 0 para la suma. Operar con ese no te cambia el resultado. Por eso es neutro. ¿Sí? Yo acá utilicé, esto es una operación cualquiera, una operación algebraica, que puede ser una de las que nos definimos hace un rato, ¿sí? Según la cual E es un elemento neutro para esa operación. ¿Me explico? ¿Sí? Vos ponele que tenés una operación que hace esto. X cerito Y. ¿Y qué hace esto? Hace un medio por XY. Yo me puedo definir una operación así. Me puedo definir una operación así, perfectamente. ¿Sí? En R. ¿Cómo quedaría el elemento neutro? El elemento neutro para esa operación sería el número 2. ¿Por qué? Porque si vos hicieras X cerito 2, te quedaría un medio por X por 2. ¿Ves que del lado derecho hago operaciones usuales? Hago el producto usual, la suma usual, pero lo que está del lado izquierdo es una operación que me armé yo. ¿Sí? Me la armé yo así porque quise o porque debe ser así. Entonces, cuando vos tenés esto, te queda X. Y esta es conmutativa, es asociativa. Sin embargo, encontré un tipo de producto especial donde el elemento neutro es el número 2. ¿Sí? Entonces, depende de cómo vos te definas esta operación nueva. Entonces, bueno, ahí hay infinidad de operaciones que uno se podría armar, ¿sí? En esos casos. Entonces, bueno, acá creo que en base a uno de los últimos comentarios, ¿sí? No sé si eso, Adrián, respondió un poco la idea del opuesto. Claro que con esa operación, yo me tendría que armar, qué sé yo, a ver, siguiendo con el ejemplito ese que les puse, ¿cuál sería X contra X monio para que me dé 2? Y bueno, pero ¿cuál sería el opuesto según este operador? El opuesto a X sería X monio. Entonces vos tenés ahí un medio por X monio igual a 2. Así que pasa el 2 multiplicando y X monio te queda, que el opuesto te lo tendrías que armar como 4 dividido X. El opuesto de X con esta operación, ¿sí? Con la operación de hacer X cerito Y, sería un medio por X por Y. Producto usual X,
producto usual y. Entonces, el opuesto te quedaría de esta manera. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces ahí sí habría un opuesto. Y tendría que ver si con este producto tan rebuscado, bueno, me puedo armar un espacio vectorial que requiera de este producto. ¿Sí? Bien. Ok. Bueno. Yo, por ejemplo, lo que es lo de Down Jordan, la profe me dijo que lo más fácil es dividirlo por el mismo número para encontrar el. Sí. Acá tenés que pensar un poco más. A mí por ahí me cuesta detectar ese número. Sí, el opuesto lo tenés que buscar planteándote la operación en cuestión, como hicimos recién, como hice yo con el ejemplo este y como se hizo en la diapositiva anterior. Buscar el opuesto basándote en hacer x más x tilde igual al 0, donde el más o el por o el cerito o el asterisco sea esa operación que te da el ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué características tiene que tener x tilde para ser el opuesto de x? Y eso sale con la definición de la operación. O sea, no hay una forma fácil porque si la operación es complicada y vas a tener que hacer cuentas. ¿Sí? Bueno, ahí hay unos ejercicios que les sugiero que los hagan, pero lo que tienen estos ejercicios es que ya te dan la pista de la respuesta. Lo ideal sería que ustedes traten de plantearse los 10 axiomas hasta llegar al que falla. Que acá te dicen dónde falla. No es un espacio vectorial el 1, ya que, por ejemplo, no cumple con que 1 es el neutro. ¿Sí? O sea, no tiene un neutro 1 acá. Un neutro único. Vos fíjate que la suma es la usual en el 1. La suma es la que conocemos nosotros. El producto está definido raro. Porque si bien la primera coordenada es la del producto usual, la segunda le suma un alfa extra. ¿Sí? Luego en el siguiente, la idea es la misma, solo que trabajas en R3. Entonces, ahí querés ver si esta estructura algebraica constituye un espacio vectorial. Bueno, la suma sigue siendo la usual para R3, pero el producto vuelve a ser extraño. El alfa solo se distribuye en las primeras dos componentes, pero a la tercera la deja tal cual. Entonces, ahí no es un espacio vectorial, ya que no cumple con la distributividad respecto de la suma de escalares. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea ahí está bien. Te digo dónde falla, pero estaría bueno que te acostumbres a probar desde el axioma 1 hasta, o sea, todos hasta llegar a donde falla. Y ahí detener el análisis. ¿Sí? No ir directamente a probar el que falló, porque te lo dice el ejercicio. Porque un día, en un examen perfectamente puede pasar, que dicen, bueno, demuestre que esta estructura algebraica no es un espacio vectorial. Con esta suma y con este producto. Y te dan una suma medio rara y un producto medio raro. Y no te dice nada más. Y ahí te tenés que poner. Y bueno, y averiguar que la suma, que esa suma de elementos está, ¿sí? Que es asociativa, que es conmutativa. Vas a tener que probar todo. Así que acostúmbrense a probar todos los axiomas hasta llegar a ese donde falla.
Y ahí se detiene el análisis. No es un espacio vectorial porque no se cumple esto. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí te dicen dónde falla, pero trata de hacerlo completo a los ejercicios. Y acá está esta parte de la que les voy a hablar, aunque en teoría aparentemente no va a entrar para el parcial. Subespacios vectoriales. A ver, te lo digo fácil. Un subespacio vectorial es un espacio vectorial metido dentro de otro. Tiene todas las características de un espacio vectorial, pero puede ser una parte, no todo el espacio vectorial que lo incluye. ¿Sí? Entonces, sea B un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de B. W es un subespacio de B. Si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones, suma de vectores y producto por un escalar, definidas en B. O sea, vos ya sabés que la estructura algebraica B más K producto es un espacio vectorial. Bueno, dentro de B existe un subconjunto W que con la misma suma, con el mismo producto en K, se comporta como un espacio vectorial metido dentro de otro. Bueno, eso es lo que se llama un subespacio vectorial. Vos ponele que tenés un espacio vectorial R2, ¿sí? Que ya sabemos que es un espacio vectorial R2, para la suma y el producto usuales. Cuando no te aclaro, es porque la suma y el producto son los usuales. Si no, te tengo que definir cuál es la suma y cuál es el producto. W acá es una recta, ¿sí? Los elementos del conjunto W son todos los vectores en R2 tales que la segunda coordenada, la segunda componente, es el triple de la primera. Eso conforma una recta que pasa por el origen y tiene vector director 1, 3. O sea, es la recta de ecuación y igual a 3x. Y ahí te la grafica. Es lo que se llama una recta por el origen, porque fíjate que el cero está incluido. Para decidir si W es un subespacio de R2, habría que verificar que se cumplen los axiomas del 1 al 10. A ver, por ahí andar viendo si se cumplen los 10 axiomas puede ser tedioso, conformar un ejercicio largo. Se puede acortar. Si vos ya sabés de antemano que las operaciones en la estructura algebraica son la suma usual y el producto usual por un escalar, no hace falta probar las 10 condiciones. Te alcanza a comprobar 3 específicas. Que el 0 está en el subespacio vectorial, que la suma de 2 elementos del subespacio está en el subespacio y que dado el producto por un escalar K de un elemento del subespacio, ese producto también está en el subespacio. Lo vamos a ver en un ejemplo. Condiciones necesarias y suficientes para caracterizar subespacios. Si W es un subconjunto de un espacio vectorial B, se debe cumplir que el 0 esté, que la suma de 2 elementos de W esté en W y que si tenés un elemento de W y un escalar K, K por ese elemento de W también debe estar en W. Con esas 3 te alcanza. ¿Sí? Ahora bueno, la suma y el producto por un escalar son heredados de la estructura algebraica B. ¿Sí?
Volví para atrás por las dudas si no se terminó de ver. Ah, perdón. Bien, quedó una consulta, o sea, ahí quedó de un ejemplo anterior. Bueno. Analicemos un poco cada condición. La condición A asegura que W no es vacío. No es vacío porque como mínimo tiene que contener al cero. ¿Sí? Que es lo que establece esa primera condición. La mejor manera de comprobar si W es un subespacio es buscar primero si contiene al vector nulo, y si lo contiene, ahí meternos a probar las condiciones B y C, que es que contenga el producto por un escalar de cualquier vector en W y que contenga la suma de dos vectores cualesquiera en W. Las propiedades A, B y C corresponden a los axiomas 4, 1 y 6 de espacios vectoriales. Los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10, que son casi los que falta uno todavía, de espacio vectorial se cumplen para W porque este es un subconjunto de B. Puede decirse que W hereda esas propiedades de B. Chequeen luego, pero bueno, si vale la asociatividad en B, tiene que valer en W. Si vale la conmutatividad, lo mismo. ¿Sí? Esos axiomas se verifican por herencia. Ya se verificaban en B, puesto que B sabíamos que era un espacio vectorial. Faltaría comprobar que cada vector tiene su opuesto en W, el axioma 5. Teniendo en cuenta la condición C de subespacios, si U está en W y K es un escalar, K por U está en W. Bueno, en particular si K fuera menos 1. Si K fuera menos 1 y para cualquier K por U está en W, menos U también tiene que estar en W. ¿Sí? Quiere decir que en cierta forma, bueno, el axioma número 5 lo podríamos incluir junto con dentro de las propiedades A, B y C que se deben cumplir automáticamente para verificar que W es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, el contener el opuesto se verifica para un valor específico del escalar que estoy multiplicando. Existen subespacios llamados triviales que, si dado B un espacio vectorial, entonces B es un subespacio de sí mismo. Esto acordate del conjunto universal, que el conjunto universal se contiene a sí mismo, o bien que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Está asociado a esa idea. El conjunto cero, que contiene solo el vector nulo del espacio, también es subespacio de B, pues si yo sumo dos elementos del cero, que solo puede ser el mismo, el resultado te da el cero vector. Y si multiplico por un escalar cualquiera, el resultado sigue siendo el cero vector, para cualquier K real. De esta forma, se dice que el 0 y B son subespacios triviales del espacio vectorial original B. ¿Sí? Algunos ejemplos. Suponete que tenés el conjunto W en R2, conformado por todos los puntos cuyo producto de coordenadas da 0. Y te puede preguntar, ¿es este W un subespacio de R2? Bueno, y te pones a probarlo. Necesito analizar si cumple las condiciones. X por Y es igual a 0, entonces
o X es 0 o Y es 0. El 0 claramente tiene que estar en W, puesto que 0 por 0 te da 0. ¿Sí? Así que no hay mucho para decir. Si U y B están en W, se tendría que verificar que U más B también debe estar en W. Entonces agarra dos vectores a modo de ejemplo. El 1, 0, que es B, ¿sí? Que está acá pintado de rojo, y el 0, 1. Nosotros sabemos que la suma de estos dos te da el 1, 1 por la regla del paralelogramo y porque al sumar vectores me queda el 1, 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? 1, 0 y 0, 1, el producto de las coordenadas de esos dos vectores me da 0. Con lo cual, el 1, 0 y el 0, 1 pertenecen al conjunto W. Ocurre que cuando vos lo sumás, te termina quedando algo que ya no pertenece a W, que es el 1, 1. ¿Por qué? Porque el producto de 1 por 1 ya no te puede dar 0. Entonces, uno acá dice que no se cumple porque la suma de dos elementos de W no pertenece a W. Así que eso no es un espacio de R2. Será otra cosa, pero no un subespacio de R2. ¿Se ve? Entonces, bueno, acá fíjate que no se puso a probar si la suma era conmutativa. No, es conmutativa por ser conmutativa en el espacio vectorial B, que es donde vive este subconjunto. Consideremos el conjunto de todos los xy tales que x es igual a 0. Esto es el eje Y. ¿Sí? Si se acuerdan, es el eje Y. O sea, los puntos de R2, donde la primera coordenada es nula, representan a los puntos que están sobre el eje Y. Este da la recta de ecuación x igual 0. El 0 está. ¿Sí? 0, 0 pertenece a W porque la primera coordenada es nula. Si U y B están en W, entonces U más B también está en W, porque si sumás dos vectores cuya primera coordenada es 0, el resultado te da un nuevo vector cuya primera coordenada es 0. Así que se cumple ya que la suma de dos vectores en W está en W. Y si U está en W y K es un escalar, misma historia. La primera coordenada sigue quedando nula. ¿Sí? Se cumple ya que el producto de un vector de W por un número real está en W. Con lo cual, uno llega a la conclusión de que al haberse probado A, B y C, W califica como un espacio vectorial de R2, un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Fíjate que bastó comprobar esas tres. Las otras 7 son heredadas del espacio vectorial B, que es donde este subespacio vive. ¿Sí? Sí, a veces el enunciado te dice, bueno, pruebe que tal W es un subespacio de B, espacio vectorial, con tal suma y con tal producto. Te puede pedir que pruebes que eso es un espacio vectorial. Ahí tendrías que verificar las 10 condiciones. Ahora, si vos verificaste todas las 10 condiciones y te quedó que es un espacio vectorial, luego, para verificar que W es un subespacio vectorial, te alcanza a comprobar estas 3. Las otras 7 son herencia. No se heredan las 10, quedan por cumplirse estas 3. Como mucho se heredan 7, directas. Consideremos el conjunto W de todos los x y en R2, tales que x cuadrado menos y cuadrado es el 0. ¿Es un subespacio de R2? Luego tenés otros dos. X más y más 2z igual a 0, o que
W es el conjunto, mejor dicho, de matrices cuadradas de 2 por 2 simétricas, donde A es igual a su traspuesta. ¿Cada uno de esos será un espacio vectorial? Bueno, el primero ya te dice que no lo es, insisto, estos les sugiero que los hagan, prueben si el 0 está, prueben si la suma está y prueben si el producto por un escalar está, sea quien sea este. En el primero te dicen que W no es un subespacio de R2, ya que no se cumple la condición B de la diapositiva anterior. Acá, que U más B esté en el espacio vectorial. ¿Sí? Eso aparentemente no se cumple. W en el conjunto, en el caso 2, mejor dicho, sí es un subespacio de R3 y el conjunto de matrices simétricas de 2 por 2 es un subespacio de R2 por 2. ¿Sí? O sea que lo que yo te diría es que pruebes las 3 condiciones A, B y C para chequear si es un subespacio vectorial y con eso alcanzaría. Acá ya te estoy diciendo cuál es la que falla. Resumen de los subespacios en R2 y en R3. Bueno, después de estos ejemplos podemos resumir cuáles son los diferentes tipos de subespacios en R2 y en R3. A ver, los subespacios de R2 van a ser el origen de coordenadas, van a ser las rectas que pasan por el origen, chequealo, pero cualquier recta que pase por el 0, 0 va a ser un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Y R2 como subespacio de sí mismo. Todo el plano es subespacio de sí mismo. Por otro lado, los subespacios de R3, nuevamente el origen de coordenadas, por lo que dijimos hace un rato, rectas que pasan por el origen, se agregan planos que pasan por el origen y por último R3 como subespacio de sí mismo. No hay ninguna otra clase de subespacios en R2 y en R3. ¿Sí? No hay ninguna. O sea, no podés decir, bueno, pero una parábola que pasa por el 0, 0, no, nada. No puede ser. ¿Sí? O sea, rectas que pasan por el origen, el 0, el origen, o todo el espacio vectorial es subespacio de sí mismo. Y lo mismo pasa con R3, donde se agregan los planos que tocan el origen o que incluyen el origen. Entonces esos planos conforman un subespacio vectorial de R3. Y aparentemente terminamos aquí. Terminamos acá con lo que voy a quedar para el día de hoy. ¿Alguna duda, comentario, consulta? Bueno, también corre para ustedes, sí, lo que quieran consultar. Profe, Chao. entonces los temas del parciales, hasta donde vimos el del tema anterior de subespacios. Hasta espacios vectoriales, claro. Bien, gracias, profe. Chao, nos vemos. No hay que ponerse a practicar, pero bueno, a ver, creo que la decisión o el pedido del profesor Gysi tenía que ver con que son también varios ejercicios para practicar, y es hacerlo un poco más extenso. Entonces no se tomaría ya, igual esperen una confirmación más bien oficial, pero no se tomaría ya
y sí puede quedar el tema para finales. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes, buen fin de semana y nos estaremos viendo el jueves. Recuerden que el jueves es la última clase teórica que más que teórica va a ser práctica. ¿Sí? Es venir con ejercicios hechos o con ejercicios pensados, además de algunos que les puedo presentar yo en clase para que vean cómo se resuelve. Sí, 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 voy a hacerlo en diapositiva como para que se vea bien desde el Zoom. ¿Eh? Chao. No, profe. Claro. Chao, profe.